Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas, pues nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica televisión. El día de hoy ya nuestra cápsula número 109 cápsulas pues con el propósito de incrementar la cultura jurídica de la sociedad y comentar temas de interés en ese mismo aspecto, bueno, político, jurídico y social. Y bueno, el tema que nos va a tocar el día de hoy pues está íntimamente relacionado con temas de derecho internacional, las relaciones que se dan entre dos o más países, etcétera. Y es el caso de la misiva que el gobierno de México, elaborado entre ellos obviamente por el presidente de la República y por otras personas, dirigida a los diputados del Parlamento Europeo. Y antes de entrar al tema de la misiva y a sus efectos, y se ha causado mucha controversia, es que recordemos que hay varios principios en el derecho internacional que ya hemos explicado en algunas otras cápsulas, como lo es que prevalece la costumbre internacional, que si bien es cierto hay tratados internacionales que los países deben de acatar, de obedecer, porque los han firmado, pues muchas veces se incumplen, no hay manera de hacerlos valer, prevalece la ley del más fuerte, como lo hemos comentado en el tema de el conflicto entre Ucrania y Rusia, y que bueno, en muchas ocasiones algunos países o un grupo de países pretende imponer condiciones al interior de otro país. Y obviamente pues esto no es permitido ni por la costumbre internacional ni por las propias constituciones de los países, que hablan de dos principios: el principio de libre autodeterminación de los pueblos, que no es otra cosa más que pues una nación, un estado-nación es libre, soberano, se autodetermina. Eso quiere decir que toma a sí mismo las decisiones y no por presión o por una fuerza exterior. Y también un apotegma muy importante, que ahorita que va a ser el 21 de marzo, conviene mencionarlo, dicho por Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. No meterte o intrometerte en los asuntos de otras personas, en este caso de otras entidades, de otras naciones, pues como bien dice el dicho, pues es la paz, ¿no? Va a procurar la paz. Pero bueno, aquí el tema que motivó esa misiva, esa carta dirigida al Parlamento Europeo, fue de que hasta eso, por lo que yo tengo entendido, por los medios de información a los que tuve acceso, no fueron todos los diputados. Incluso algunos diputados criticaron esa postura de solamente algunos miembros del Parlamento Europeo. Tengo entendido que fueron dos, curiosamente de origen español o representando España. Entonces, pues hay ahí como que algo ahí de trasfondo, que criticaron e hicieron una solicitud al gobierno de México de que se respetaran los derechos de los periodistas, que la situación de los periodistas aquí en México pues es difícil, ¿no? En virtud de su profesión pues se corre el riesgo de perder la vida. Y yo anotaría también, bueno, sabemos que eso desafortunadamente pues sucede, ¿no? ¿no? No podemos ocultar el sol con un dedo. Y no solamente es la violencia contra los periodistas, sino contra todos, contra toda la población, ¿no? Todos los seres humanos, todos los ciudadanos, pues estamos expuestos al flagelo de la violencia. Pero cabe destacar que la violencia no se destaca, o bueno, no se genera de un día para otro. Incluso yo lo comenté en un tuit, que la violencia no puede tener género. La violencia es la violencia y surge del seno de la sociedad, porque no nos viene de fuera. Claro, hay casos en los que pudiera venir de fuera, pero la violencia que estamos viviendo en México viene de dentro hacia afuera. Es lo que viene del núcleo social y se esparce por la sociedad. No podemos entender la violencia que tenemos ahorita si no entendemos qué ha pasado con la familia,
qué ha pasado con el núcleo social que se ha roto, y de ahí se refleja y se permea a la sociedad, ¿no? Y yo decía en ese tweet que la manera de resolver la violencia, incluso contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores, contra toda la población, pues se va a resolver dentro del mismo seno social. O sea, no va a venir alguien a decirnos a poner orden, no. Se tiene que resolver dentro del mismo seno de la sociedad. Y también les había yo comentado en otras cápsulas que resolver el problema de la violencia hay dos medidas. Las medidas de contención o represivas, que es más policía, más inteligencia policial, más Guardia Nacional, cámaras, etcétera. Pero esto de fondo no resuelve el problema, es nada más un paliativo. Es un medio de represión y de contención momentáneo, que bueno, puede o no funcionar, pero bueno, en algunas ocasiones sí, pues puede dar frutos, ¿no? Y las otras medidas que son las más importantes son las medidas de prevención. Y las medidas de prevención son las que se dan en base a políticas preventivas dentro del núcleo social, deporte en la juventud, programas sociales, incentivos económicos, temporales obviamente, capacitar a los jóvenes para el trabajo, que las empresas respeten los derechos laborales de las personas, que cumplan con la ley, etcétera. Y bueno, que la gente cumpla con la ley, obviamente. Y esas medidas preventivas van a tener resultado en el mediano y largo plazo. O sea, estas medidas preventivas que seguramente se están implementando se van a reflejar en 5, 10, 15, 20 y 25 años. Esta violencia que tenemos en el país no se generó en meses, ni en días, ni si acaso ni en 5 años. Esto tiene una raíz más importante, no lo digo yo, lo dicen sociólogos, criminólogos, y efectivamente aquí nos comenta el doctor Javier, pues esto se generó ya desde hace un cuarto de siglo, 25, 30 años, y ahorita pues lo que estamos viviendo es el reflejo de esa inactividad, ¿no? Incluso también lo publiqué en un tuit de que nadie se preocupó por la violencia que teníamos en nuestras colonias hasta que vimos unos colgados o vemos al delincuente afuera de nuestra casa. Mientras lo veíamos lejos, en la casa del vecino o muy lejos en otro país o en otro estado, pues no hacíamos nada, ¿no? No decíamos nada, no nos preocupaba, y ya que tenemos al sicario o al delincuente enfrente de nuestra casa, pues ya queremos actuar, ¿no? Entonces, finalmente la violencia contra los periodistas y la violencia contra la ciudadanía en general, pues es parte de este flagelo que surgió del núcleo social y se va a resolver de la misma manera, ¿no? Entonces este grupo de diputados, bueno, yo nomás vi dos, vi los discursos, los escuché, del Parlamento Europeo, pues pretenden inmiscuirse en problemas de los cuales no conocen el fondo. Bueno, por lo que yo escuché, no conocen el fondo del asunto, realmente lo ven de manera muy superficial. ¿Hay violencia que puede generarse desde el gobierno? Pues sí. Vean el sexenio de Calderón, coludido el gobierno con el crimen, ¿no? ¿Qué podíamos esperar? Pues aumento de la violencia, ¿no? Genaro García Luna, el secretario de Seguridad, recibiendo dinero del narco y protegiendo a grupos del narco. Imagínense, si el titular de quien nos va a proteger hace eso, pues ¿qué podemos esperar de los demás, de sus subordinados, ¿no? Ministerios públicos, policías. Podemos decir que ese episodio pues también ha generado la violencia contra los ciudadanos en general y la violencia contra los periodistas. Entonces, tocando el punto de la misiva, pues estos eurodiputados pues hablaron de cuestiones que no son de su país. Dos, no están respetando el derecho ajeno.
Dos, no están respetando la libre autodeterminación de los pueblos, porque ellos no van a venir a resolver el problema de México, ni tampoco México va a venir a resolver los problemas de, de España, ¿no? O de Europa, ahorita que tienen con la guerra y los dimes y diretes entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que también tiene más de trasfondo. Lo que vemos en los medios de desinformación, pues es la superficialidad, no indagan en el trasfondo histórico de este problema y se les hace fácil decir quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Y prueba de ello es la censura que hay a medios y a personas rusas que nada tienen que ver con el problema y que, bueno, ya lo están censurando. Pues es una parte de esa propaganda que, bueno, ya sabemos quién la encabeza, pero no lo voy a comentar porque ya lo comentamos en otra cápsula, ¿no? Y les decía yo que, ¿por qué yo como país, como Estado-Nación, le voy a venir a decir a Honduras, a Guatemala, a Francia, a España o a otro país lo que tienen que hacer? No. Y además refleja la incongruencia que hay de esos personajes que hablaron, porque pues ahí está el caso de Julian Assange. Julian Assange, un periodista reconocido, titular de Wikileaks, que ahorita está pues prácticamente aislado, está esperando que no se extradite en Inglaterra, y nadie dice nada respecto del caso de Julian Assange, de pues prácticamente la violación terrible de derechos humanos que ha recibido ese periodista, y otros que seguramente que están encarcelados allá en Europa, y se les hace hablar muy fácil de otro problema que tiene otro país, cuando no ven el problema que tienen sus países, pues ahora sí que en estos momentos, ¿no? Como es el conflicto bélico que ahorita estamos, o que se está viviendo desde ese lado del mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que esas aseveraciones que hicieron los parlamentarios españoles, pues realmente no reflejan la realidad, no se pusieron a ver el trasfondo del problema, y finalmente no lo van a resolver ellos, lo van a resolver nosotros, la autoridad y la población, ¿no? Porque el gobierno puede hacer las medidas, pero si la población no hace esas medidas de prevención, pues no va a pasar nada, vamos a seguir teniendo el mismo problema una y otra vez y no se va a poder resolver el tema tanto de los periodistas, de la violencia, de los feminicidios, es exactamente lo mismo. Se van a resolver desde el núcleo social, tardará algún tiempo, pues sí, porque es un problema que tiene una raíz muy honda, ¿no? No se van a resolver de la noche a la mañana, se van a resolver paulatinamente, ¿no? Y bueno, obviamente esta misiva, pues sí, bueno, a mi punto es un poco agresiva, no es diplomática, pero bueno, finalmente, ¿qué queremos? ¿Mentiras con mucha retórica y elegancia o verdades, pues ahora sí que con un lenguaje coloquial, ¿no? ¿Qué queremos? Los discursos de nuestro vecino del norte, de su gobierno, llenos de retórica, de adorno, mentiras, o algo retórico, pudiera ser agresivo, pero que es una verdad. Entonces aquí, bueno, comento parte de lo que esta mentira decía, basta de corrupción, mentiras, hipocresías, pues sí, lo que refleja lo que dijeron los parlamentarios para mí es hipocresía, como muchos de los parlamentarios de un partido de color azul, que bueno, son muy hipócritas en cuanto a sus planteamientos, y todavía que se intrometen en la vida de nuestro país, pues todavía tienen la aparente dignidad de cuestionar esta misiva, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente había comentado de que pues está bien que vengan empresas a invertir en México de cualquier nacionalidad, españoles, etcétera, pero lo mínimo que se les debe exigir es cumplir con la ley, y es lo mínimo que no hacen. Entonces, ¿a dónde está la incongruencia? Pues de parte de ellos, ¿no? Entonces, aquí menciona que México ha dejado de ser tierra de conquista, cosa que desafortunadamente todavía nos llegan a considerar así.
eh, eh, se hacen valer principios libertarios, que no se reprima a nadie, que se respeta la libertad de expresión. Yo pienso que la apertura a la libertad de expresión está potencializada y más reflejada aquí en México. Claro, eso no significa que pudiera ponerse en riesgo por esa libertad a los periodistas, pero son el crimen organizado, ¿no? Y que, bueno, habla sobre que el Estado no violaba los derechos humanos, que México es un país pacifista, ha optado por la no violencia. De hecho, yo coincido eso de que, pues, ¿cómo van a enviar armas a un país para que se maten a otras personas? Pues es un dislate, es una tontería, ¿no? Y me parece muy bien que, pues, ¿cómo vamos a armar, vamos a dar armas? Pues nos seríamos cómplices de los criminales, ¿no? Entonces eso también, ya lo comentamos en otra cápsula, era una tontería, eso de solicitar armas y que México se involucrara. Y bueno, pues aquí menciona que se informen, que lean bien sus resoluciones y que México no es colonia de nadie, ¿no? Y yo pienso que sí, esa misiva careció de un análisis más profundo y la incongruencia, porque bueno, ellos tienen suficientes problemas allá en sus países como para venir a hablar de los problemas de otro país, ¿no? Y termina que, bueno, que dejen atrás su manía injerencista, disfrazada de buenas intenciones, sí, eso también coincido con él. Es lo que hace nuestro vecino del norte, ¿no? Siempre dice que buenas intenciones y que la democracia y que va a rescatar a los países cuando no es cierto, es la hipocresía. Y lo que decía Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, yo sí me identifico con esa misiva, realmente pareciera un poco agresiva, pero son verdades, ¿no? Son verdades que nadie puede decir que no es cierto lo que ha sucedido aquí en México, la injerencia de otros países, etcétera. Y bueno, pues sin duda, pues causó polémica, causó resquezor, pero lo mismo hubiera sucedido si nosotros hubiéramos criticado, o el gobierno de México o de otro país hubiera criticado lo que pasa en los países de Europa, ¿no? Hubiera sido exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues ese es el tema que quería yo abarcar el día de hoy y sobre todo porque, bueno, desafortunadamente ellos critican, algunos parlamentarios, no todos, critican aparente falta de libertad de expresión y lo que están haciendo ahorita con el tema de Rusia, Ucrania, censurando medios, fake news, haciendo pasar videos y fotografías que no concuerdan con la realidad, eso es libertad de expresión, eso es irresponsabilidad, ¿no? Y, y nos lo quieren hacer parecer como cierto, ¿no? Pero bueno, ya cada quien, la historia ya juzgará pues a cada nación y a cada persona. Maestro Víctor, qué bueno que nos acompaña, gracias, qué bueno que le gusten las microcápsulas. Dice el doctor Javier, ¿es guerra fake? Sí, es guerra fake, sí, efectivamente, se ha comprobado que sí. México está serenado, no va a tardar mucho tiempo, 20, 25 años, quizá 30, para que se serene, ¿no? Porque este problema no se generó de unos meses, ni de siquiera de un pocos años, sino ya tiene. Dice, fracaso absoluto de las políticas educativas desde los 80, sí, efectivamente. Pero no, yo creo que no son las políticas educativas, también las familias, el núcleo social, pues se descompuso, ¿no? Coincide con el neoliberalismo. Eso de que dicen que el neoliberalismo no tuvo que ver nada con los valores, busquen ahí en Google, hay libros que llaman la teoría del vaciado. La teoría del vaciado es la teoría del vaciado de los valores, es decir, que los valores se dispersan, nadie los encuentra y coincide con el neoliberalismo. Léanlo y ahí verán el trasfondo de por qué se dejan de lado los valores y viene el problema que tenemos ahorita, ¿no? Se llama la teoría del vaciado. Yo ya lo leí y ahí están las bases científicas de lo que está pasando en la actualidad. No me acuerdo el autor, no me acuerdo la verdad, pero lo pueden investigar.
Dice, pero ya el crimen no actúa por necesidad, es por gusto, un estilo de vida. Pero bueno, eso finalmente se puede corregir. Todos los países tienen un nivel de violencia. Pero bueno, cuando se sale de ese nivel ya pone en riesgo la seguridad interna, ¿no? Y dice, pues aquí en México la autoridad no sirve ni de referee. Pues es que es muy complejo, ¿no? Le exigimos toda la autoridad, pero ¿y la población que no tiene responsabilidad? Los ciudadanos se les hace más fácil violar la ley que cumplirla. Entonces yo pienso que es una responsabilidad compartida entre el Estado, los ciudadanos y las principales instituciones, ¿no? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están las escuelas fomentando los valores? ¿Dónde están? También, si todo el sistema educativo no ha funcionado, ¿dónde está ese motor de cambio que son las universidades? También debiera de cuestionarse, ¿no? ¿Qué están haciendo? Entonces yo pienso que es un problema donde todos somos responsables y todos tenemos la solución, porque la solución va a venir no de afuera, va a venir desde de la sociedad hacia afuera, ¿no? Pues bien, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando nuestras microcápsulas semanales y esperando nos puedan compartir. Igualmente visiten nuestra página en YouTube, que es Cultura Jurídica Televisión, y nuestro grupo en Facebook que se llama Cultura Jurídica Televisión también, ¿no? Y a los que nos están viendo en la grabación, pues también agradecerles y esperando que también puedan compartir nuestras cápsulas, ¿no? Y recuerden que si requieren asesoría preventiva y correctiva integral, compliance y asesoría correctiva, pues estamos la Red de Abogados Puebla y Puerto Morelos a su servicio en nuestro conmutador 222-941-0763. Muchas gracias, hasta la próxima.